Siempre recordando que hace tal vez un par de años una compañera de universidad me contó que había asistido a una charla sobre esto, sobre el decrecimiento, y dijo que le parecía una propuesta muy atractiva. Cuando uno escucha un comentario como ese, se siente mal que bien obligado a pensar en por qué determinadas propuestas nos resultan atractivas y de otras no podemos decir lo mismo. Y yo creo que en el caso del decrecimiento, la explicación es doble, remite a dos hechos diferentes y probablemente contradictorios entre sí. El primero subraya que la propuesta del decrecimiento es provocadora. Si el discurso dominante repite incansable que resolveremos todos nuestros problemas si recuperamos el camino del crecimiento, nosotros estamos diciendo lo contrario, o al menos estamos invitando a recelar de las presuntas virtudes atribuibles al crecimiento. La segunda de las explicaciones subraya que, siendo esta una propuesta provocadora, en modo alguno es ajena a algo que llevamos dentro de la cabeza. Toca antes bien fibras sensibles, hasta el punto de que estoy seguro de que cuando abandonéis este salón de actos, convendréis conmigo en que la perspectiva del decrecimiento, de manera espontánea, ha aparecido muchas veces en vuestra vida cotidiana a la hora de juzgar hechos económicos, sociales o ecológicos elementales. Antes de entrar en materia, me gustaría formular tres breves precisiones que pretenden deshacer otros tres posibles malentendidos. Primera de esas precisiones. Se ha discutido mucho, y se discutirá aún más en el futuro, si el proyecto del decrecimiento es realizable dentro del capitalismo o reclama por necesidad salir del capitalismo. No tengo tiempo para entrar en profundidad en esta discusión. Me voy a limitar a señalar que mi propuesta de decrecimiento es orgullosamente anticapitalista. Lo diré de todas maneras de forma teóricamente más precisa. Lo del decrecimiento, a mi entender, no viene a sustituir a todas las contestaciones históricas que hemos conocido del capitalismo. Prefiero acogerme a la idea de que es un agregado a esas contestaciones. Eso sí, un agregado muy importante. Cuantas veces tengo la oportunidad, subrayo que, a mi entender, cualquier proyecto de contestación del capitalismo en el norte rico y en el inicio del siglo XXI tiene que ser, por definición, decrecentista, autogestionario, antipatriarcal e internacionalista, porque si no incorpora estos cuatro elementos, estará moviendo el carro del sistema que quiere contestar. Segunda precisión. Inmediatamente veréis que estamos diciendo que hay que reducir en el norte rico los niveles de producción y de consumo. Alguien se preguntará, ¿y estáis reivindicando lo mismo para los países pobres del sur del planeta? La respuesta es no, pero el no creo que se justifica por sí solo. Si la renta per cápita en Níger o en Burkina Faso es 30 veces inferior a la nuestra, no parece que tenga mucho sentido que encima pidamos que los habitantes de esos castigados países reduzcan sus niveles de consumo. Hay que explicar, sin embargo, el pero. Los habitantes de esos castigados países deben tomar nota de lo que nosotros hemos hecho mal en el norte rico, siquiera solo sea para no repetir nuestros errores. Tercera y última precisión. En modo alguno deseo ignorar que en el norte opulento, aquí entre nosotros, también hay pobres. Si alguien se está preguntando si estamos pidiendo que reduzca sus niveles de consumo una viuda que cobra una pensión no contributiva de 300 euros mensuales, responderé inmediatamente que no. Cualquier proyecto de decrecimiento sensato tiene que serlo al mismo tiempo de redistribución radical de la riqueza. Hechas estas observaciones preliminares, entro ahora sí en materia. Primera apreciación que quiero trasladaros. En la visión común en nuestras sociedades, el crecimiento económico es, digámoslo así, una bendición de Dios. Lo que nos vienen a contar es que allí donde hay crecimiento económico hay también cohesión social, servicios públicos razonablemente asentados, niveles altos de consumo. La pobreza, la desigualdad, el desempleo, en fin, no ganan terreno. Sobran las razones, a mi entender, para recelar de todas estas supersticiones. Me vais a permitir que enuncie de manera muy somera media docena de esas razones.
Primera, el crecimiento económico no genera necesariamente cohesión social. China, como sin duda sabéis, ha crecido espectacularmente en los 20 últimos años. No creo que nadie sostenga en serio que China es hoy un país socialmente más cohesionado de lo que lo era 2 décadas atrás. Segundo, la relación entre el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo es mucho más nebulosa de lo que pudiera parecer. Las economías capitalistas desarrolladas han crecido notablemente en el transcurso de las 3 últimas décadas, en las cuales, y sin embargo, han procedido a destruir en términos objetivos, numéricos, puestos de trabajo. Tercero, el crecimiento económico se traduce muy a menudo en agresiones medioambientales literalmente irreversibles, que configuran un legado dramático para las generaciones venideras. Cuarto, en paralelo, el crecimiento económico facilita el agotamiento de recursos básicos que sabemos no van a estar a disposición de esas futuras generaciones que acabo de mencionar. Quinto, en lo que respecta a los países ricos, su crecimiento económico depende, en un grado u otro, del expolio de los recursos humanos y materiales de los países del sur, algo que debería configurar, que menos, un problema moral para nosotros. Sexto y último, en el terreno individual, el crecimiento económico posibilita el asentamiento de un genuino modo de vida esclavo que nos hace pensar que seremos más felices cuantas más horas trabajemos, más dinero ganemos y, sobre todo, más bienes acertemos a consumir. Detrás de este modo de vida esclavo hay como poco 3 grandes pilares. El primero se llama publicidad, un conjunto de técnicas muy eficientes que nos obligan a comprar lo que a menudo no necesitamos y, llegado el caso, más aún aquello que objetivamente nos repugna. El segundo de los pilares es o era el crédito, que permite que obtengamos el dinero necesario para adquirir eso que no precisamos. El tercero y último se llama, en fin, caducidad. Los bienes son producidos de tal manera que en un periodo de tiempo muy breve dejan de funcionar, con lo cual, mal que bien, nos sentimos en la obligación de adquirir otros nuevos. Siempre que me refiero a esto, del modo de vida esclavo, echo mano de una anécdota omnipresente en la literatura sobre decrecimiento. En una de sus muchas versiones está ambientada en un pueblo de la costa mexicana. Un paisano se encuentra medio adormilado junto al mar, un turista norteamericano se le acerca, entablan conversación y en un momento determinado el turista pregunta: ¿y usted en qué trabaja? ¿A qué se dedica? Yo soy pescador. Caramba, un trabajo muy duro. Trabajará usted muchas horas cada día, ¿verdad? Bastantes horas, sí. ¿Cuántas horas trabaja como media cada jornada? Vaya, yo le echo a la pesca un par de horitas o 3. ¿Pero qué me dice usted? ¿Y qué hace con el resto de su tiempo? Yo me levanto tarde, pesco un par de horas, juego un rato con mis hijos, duermo la siesta con mi mujer y al atardecer salgo con los amigos a beber unas cervezas. ¿Pero cómo es usted así?, reacciona airado el turista norteamericano. ¿Qué quiere decir? ¿Que por qué no trabaja más horas? ¿Y para qué? Porque si trabajase más horas, en un par de años tendría un barco más grande. ¿Y para qué? Más adelante abriría una factoría aquí en el pueblo. ¿Y para qué? Con el paso de los años montaría una delegación en el Distrito Federal. ¿Y para qué? Unos años después organizaría oficinas en los Estados Unidos y en Europa. ¿Y para qué? Las acciones de su empresa cotizarían en bolsa. ¿Y para qué? Sería usted inmensamente rico. ¿Y para qué? ¿Qué sé yo? Al cumplir 65 o 70 años, podría usted retirarse tranquilamente y venir a vivir aquí a este pueblo para levantarse tarde, pescar un par de horas, jugar un rato con sus nietos, dormir la siesta con su mujer y salir al atardecer con los amigos a beber unas cervezas. Todo aquello que se le prometía luego de decenios de trabajo extenuante era paradójicamente aquello de lo que disfrutaba ya en el momento presente. Siempre que cuento esta anécdota me veo obligado a reconocer que incorpora una fuga. No explica convincentemente cuántas horas trabajaba la mujer del mexicano protagonista, pero os pido que por una vez aparquemos esta discusión. Segunda observación que quiero haceros. Somos con mucha frecuencia víctimas de las grandes cifras que se nos imponen
y cuyo significado a duras penas acertamos a desentrañar. Cuando hace casi 3 años la Unión Europea exigió del gobierno español que redujese el gasto público en 15.000 millones de euros, creo que nadie acertaba a saber qué significa una cifra de esa magnitud. Me vais a permitir que tire de este hilo para formular 2 observaciones que creo que nos sitúan de lleno en el núcleo de la perspectiva del decrecimiento. ¿Qué dice la primera? El gasto sanitario anual per cápita en Cuba en el año 2005 fue de 236 dólares. El gasto sanitario anual per cápita en ese mismo año en los Estados Unidos se elevó, en cambio, a 5.274 dólares. Retraduzco el significado de estas 2 cifras. Por cada dólar per cápita que se gastó en sanidad en Cuba, se gastaron 20 en los Estados Unidos. Y sin embargo, las cifras cubanas en materia de esperanza de vida al nacer y mortalidad infantil en 2005 resultaron ser muy similares a las norteamericanas. No solo eso, la Organización Mundial de la Salud establece cada año un ranking que pretende considerar cómo los habitantes de los diferentes países valoran los sistemas sanitarios respectivos. En ese año que acabo de mencionar, en ese ranking, a Cuba le correspondía el puesto 36 del planeta, frente al lugar 72 que le tocaba a los Estados Unidos. Supongo que intuís por dónde quiero ir. En nuestro conocimiento económico convencional, si yo dedico a determinada actividad 20 veces más recursos que tú, por lógica obtendré prestaciones sensiblemente superiores a las que alcanzarás tú. El ejemplo que acabo de proponeros desmiente el presunto valor universal de esta norma que acabo de enunciar. Para explicar por qué, digámoslo así, la sanidad cubana es más eficiente que la norteamericana, a buen seguro que habrá que incorporar la mención de determinados rasgos propios del sistema sanitario en la isla. Pero habrá que prestar atención también, y a esto voy, a algunos efectos paradójicos de la escasez y, llegado el caso, de la pobreza. ¿En qué estoy pensando? En Cuba, en un escenario de escasez, la dieta alimenticia refleja una presencia muy consistente de frutas y de verduras, algo que bien sabéis no es común en las sociedades opulentas y que tiene, sin embargo, un efecto positivo sobre el estado de salud general. Lo mismo digo de la precariedad del sistema de transportes en la isla, que obliga a los cubanos a caminar o, en su defecto, a utilizar la bicicleta, de nuevo con consecuencias positivas en términos del estado de salud general. Voy a por la segunda observación que anunciaba. La renta per cápita en los Estados Unidos es hoy casi 4 veces superior, en términos reales, a la que se registraba 80 años atrás al concluir la Segunda Guerra Mundial. Y sin embargo, de un tiempo a esta parte, todas las encuestas revelan que ha ido creciendo y notablemente el porcentaje de ciudadanos estadounidenses que declaran ser cada vez menos felices. Una encuesta realizada 3 o 4 años atrás concluía que un 49% de los norteamericanos confiesan ser cada vez menos felices, frente a solo un 26% que afirman lo contrario. Tenemos que preguntarnos, parece, por esta llamativa realidad, la de un país que se ha beneficiado de un notabilísimo crecimiento económico, que ha incorporado maravillosas tecnologías teóricamente liberadoras, pero que no parece en condiciones de garantizar el bienestar general de la mayoría de sus ciudadanos. Todas y todos hemos empleado en alguna ocasión esa máxima que reza que el dinero no hace la felicidad. Administrémosla con mucha prudencia. Es verdad que en los estadios iniciales del desarrollo, la disposición de dinero, de riqueza, de recursos, tiene que ver, claro que sí, con nuestro bienestar. Si yo me estoy muriendo de hambre y empiezo a comer, hay un cambio sustancial y para bien en mi estilo de vida. Sobran las razones para concluir, sin embargo, que dejados atrás esos estadios iniciales del desarrollo, el hiperconsumo al que a menudo nos entregamos en las sociedades opulentas es antes un indicador de infelicidad general que una señal de bienestar exultante. Lo digo de otra manera, rescatando una nueva percepción
propia del sentido común imperante en nuestras sociedades, que en este caso nos dice que desde mucho tiempo atrás, cada nueva generación que entra vive mejor que las anteriores. Mi abuelo vivió mejor que mi bisabuelo. Mi padre vivió mejor que mi abuelo. Yo he vivido mejor que mi padre. Estamos en condiciones de garantizar que los jóvenes que entran ahora en el mercado de trabajo, es una manera de hablar, van a encontrar efectivamente un empleo, se van a beneficiar de un subsidio de paro, van a cobrar dentro de 40 o 50 años una pensión. Me temo que nadie está en condiciones de responder de manera taxativamente afirmativa a todas estas preguntas que nos emplazan delante de una genuina crisis de la civilización capitalista. Tercera observación que quiero haceros. Detrás de la propuesta del decrecimiento hay una conciencia clara en lo que se refiere al relieve de un problema central: los límites medioambientales y de recursos. Si vivimos en un planeta con recursos limitados, no parece que tenga sentido, lo ha señalado antes Concha, que aspiremos a seguir creciendo ilimitadamente. Me vais a permitir que en este caso intente afianzar nuestro conocimiento sobre ese problema de la mano de tres metáforas diferentes. ¿Qué dice la primera? Estamos en un barco que se mueve a una velocidad de 25 nudos, camino de un acantilado con el que inexorablemente, a menos que modifiquemos el rumbo, vamos a coger. ¿Qué es lo que hemos hecho en los últimos años al calor del célebre protocolo de Kioto? Reducir un poco la velocidad del barco. Ya no nos movemos a 25 nudos, sino a 23. ¿Cuál es el efecto principal de esta reducción en la velocidad? Si el pronóstico inicial sugería que tardaríamos 50 días en chocar con el acantilado, hoy sabemos que tardaremos 53. No parece que sea de mucho consuelo. El problema principal, que es el rumbo del barco, no lo hemos encarado. Voy a por la segunda metáfora, que bebe de la condición del barco tal vez más conocido de la historia, el Titanic. ¿Por qué murió tanta gente a bordo del Titanic? Por una razón fácil de identificar. Los botes salvavidas no permitían acoger a tantas personas como se hallaban dentro del buque. Esto, en términos de la metáfora, tenía remedio. La respuesta es sí. El remedio pasaba por desmantelar los camarotes de lujo del Titanic y utilizar la madera para construir nuevos botes salvavidas. Permitidme que en este caso subraye lo que entiendo que está explícito en la metáfora. El discurso dominante, otra vez el discurso dominante, nos dice que debemos encarar la resolución de todos los problemas de tal manera que nadie pierda. Esta es una genuina estafa moral. Quienes nos han situado al borde del precipicio, económico, ecológico y social, por fuerza tienen que perder. ¿Cuál es la tercera y última de las metáforas que anuncié? Imaginaos un lago en el que hay un nenúfar. Sabemos que el nenúfar se multiplica al ritmo de 2 por 1 cada día. Si el lunes hay un nenúfar, el martes habrá 2. Y sabemos también que conforme a ese ritmo de multiplicación, el lago estará repleto de nenúfares al cabo de 20 días, con lo cual las plantas, faltas de espacio vital, perecerán. Si yo ahora os preguntase, ¿en cuál de esos 20 días pensáis que el lago estará cubierto en su mitad por nenúfares? Un procedimiento de razonamiento rápido y espontáneo tal vez aconseje responder el día 10. No es la respuesta correcta. La respuesta correcta, inmediatamente os percataréis, es el día 19. El día 19 los nenúfares cubrirán la mitad del lago. Como quiera que se multiplican por 2 cada día, el día 20 colmarán todo el lago. El día 18 los nenúfares ocuparán una cuarta parte del lago. El día 17 una octava parte. El día 16 una 16ª parte. Pongamos por caso que estamos en el día 16. Alguien dirá, no es tan grave lo que hemos hecho. Solo hemos dañado una 16ª parte de la superficie del planeta Tierra. Alguien replicará, me temo, con mejor juicio. Hemos puesto en marcha un proceso endiabladamente rápido, de tal manera que nos quedan solo 4 días. Y de tal manera, por añadidura, que cuanto más demoremos nuestra intervención, mayores esfuerzos, energías y recursos serán precisos. Detrás de estas metáforas que acabo de trasladaros,
hay un concepto, a mi entender, central para explicar muchas cosas. Hablo de la huella ecológica, que en sustancia mide la superficie del planeta, terrestre como marítima, que precisamos para mantener las actividades económicas hoy existentes. Todos los estudios relativos a la huella ecológica concluyen que hemos dejado muy atrás las posibilidades medioambientales y de recursos que la Tierra nos ofrece. La huella ecológica española hoy es de 3 veces y media el territorio del país. Precisamos 3 veces y media España para mantener las actividades económicas hoy existentes. Ante un escenario tan delicado como este, siempre me considero en la obligación de rescatar 2 opiniones que formuló en su momento uno de los pensadores que más admiro, el fallecido filósofo greco-francés Cornelius Castoriadis. Hace tal vez 15 años, Castoriadis confesó que le producía mitad fascinación, mitad indignación comprobar que las personas que entre nosotros reclaman reformas políticas, económicas y sociales son inmediatamente descalificadas como si se tratase de soñadores incorregibles. En tanto en cuanto y en cambio, nuestros responsables políticos, que en el mejor de los casos miran a 2 años vista las próximas elecciones, sorprendentemente se nos presentan como personas ecuánimes que tienen respuestas objetivas a todos los problemas relevantes. Castoriadis agregó que ante un escenario tan delicado como este, deberíamos actuar como lo haría lo que llamaba, utilizando una expresión latina, el pater familias diligens, el padre de familia diligente. El ejemplo que proponía era un poco truculento. Decía, imaginemos un padre al que le comunican que su hijo es muy posible que tenga una gravísima enfermedad. Parece que ese padre solo podrá reaccionar de una manera, colocando claro a su hijo en manos de los mejores médicos para que determinen si el diagnóstico es certero o no lo es. Lo que ese padre, en cambio, no podrá hacer será reaccionar diciendo, bien, si es posible que mi hijo tenga una gravísima enfermedad, también es posible que no la tenga, con lo cual me voy a quedar cruzado de brazos. Esto es, sin embargo, me temo, lo que estamos haciendo como especie delante de la crisis ecológica. Cuarta observación que quiero hacer. No deseo en modo alguno esquivar el sentido de una propuesta central que surge del proyecto del decrecimiento. Para describirla, echaré mano de un debate que se registró entre nosotros en España hace algo así como 30 años. Enfrentó entonces a un movimiento pacifista que empezaba a asomar la cabeza y a lo que hoy llamamos los sindicatos mayoritarios. El debate se refería al futuro de la industria de armamentos. Los pacifistas decíamos, hay que cerrar esas fábricas. Los sindicatos replicaban, hay que garantizar los puestos de trabajo. Lo que estamos afirmando es que un debate de naturaleza similar debe cobrar cuerpo en los años venideros, bien que ampliado a otros muchos sectores económicos. Lo que estamos diciendo de manera más precisa es que hay que reducir la actividad productiva de segmentos enteros de la economía. Estoy pensando en la industria del automóvil, en la de la aviación, en la de la construcción, cómo no, en la industria militar, en la industria, en fin, de la publicidad. Alguien responderá inmediatamente, si actuamos de esta manera, generaremos millones de desempleados en los Estados miembros de la Unión Europea. ¿Cómo haremos frente a este innegable problema? Echaremos mano de 2 fórmulas diferentes. En primer lugar, propiciaremos el desarrollo de aquellas actividades económicas que guardan relación con la atención de las necesidades sociales insatisfechas y con el respeto del medio natural. Si queremos decirlo así, estos sectores de la economía seguirán creciendo. Y en segundo término, en los segmentos de la economía convencional que inevitablemente seguirán existiendo, procederemos a repartir el trabajo. El efecto, en términos casi individuales, de la combinación de estas 2 fórmulas será que trabajaremos menos horas, dispondremos de mucho más tiempo libre, acrecentaremos nuestra alicaída vida social y reduciremos, cuando ello sea posible, nuestros a menudo desbocados niveles de consumo. Tengo yo la impresión, la certeza,
de que este horizonte es claramente preferible al vinculado con lo que antes llamé un modo de vida esclavo. Estoy, de cualquier manera, en la obligación de formular dos matizaciones sobre lo que acabáis de escuchar. La primera de ellas enuncia una obviedad. No estamos diciendo que hay que llevar los niveles de producción y de consumo a cero. Esto sería un absurdo. Estamos diciendo que hay que reducirlos para reconstruir niveles de huella ecológica saludables. Un estudio realizado en España por Ecologistas en Acción concluyó, por ejemplo, que habría que reconducir los niveles de consumo energéticos a los propios del año 1996. No se trata, por tanto, como dicen algunos, de regresar a la edad de la piedra, aunque la edad de la piedra tal vez tiene más ventajas de lo que una primera lectura invitaría a concluir. Formulo la segunda matización. Estoy obligado a subrayar que la propuesta del decrecimiento no tiene un carácter triste y sombrío. La principal página francesa por el decrecimiento se titula llamativamente Página por la alegría de vivir. Ya sé que suena un poco a autoayuda, pero me parece que retrata bien lo que quiero subrayar. El referente mental no lo aportan unos lamas que viven aislados en un monasterio en una cima del Himalaya, por respetable que pueda ser esta opción. Si alguien se pregunta, por ejemplo, qué es lo que los teóricos del decrecimiento reivindican en materia de intercambio sexual, en este caso reclaman paradójicamente un incremento general de las relaciones correspondientes, que justifican sobre la base de ¿qué? De la necesidad de recuperar la vida social que hemos ido dilapidando, absorbidos por la lógica de la producción, del consumo y de la competitividad. Últimamente me da por recordar que hace exactamente un año, en febrero de 2012, me invitaron a hablar sobre decrecimiento en la Asamblea Popular del Movimiento del 15 de Mayo, en el Escorial, en Madrid. Y al acabar mi charla se me acercó un varón de unos 40 años de edad y me dijo: hay una cosa de las que has contado, Carlos, que me ha gustado muchísimo. Anda, ¿y qué es? Eso de que tenemos que follar más y mejor. Y hombre, yo no lo he dicho exactamente así. ¿No te importará, verdad, que te dé un consejo? Dice, no. Cuéntalo al principio de la charla y luego ya sueltas todo ese rollo de la autogestión y de la... Quinta observación que quiero haceros. La propuesta del decrecimiento no se agota en modo alguno en la reivindicación de la necesidad de reducir los niveles de producción y de consumo en los países ricos del norte opulento. Acarrea, antes bien, una demanda expresa de aplicación de principios y valores muy diferentes de los hoy imperantes. ¿Cuáles son esos principios y valores enunciados de manera casi telegráfica? Uno, acabo de mencionarlo, la primacía de la vida social, que hemos ido dilapidando, absorbidos por la producción, por el consumo, por la competitividad. Dos, el ocio creativo, frente a las formas de ocio siempre vinculadas con el dinero que se nos ofrecen por todas partes. 3. El reparto del trabajo, una vieja demanda sindical que infelizmente fue muriendo con el paso del tiempo. 4. La necesidad inexorable de reducir el tamaño de muchas de las infraestructuras productivas, administrativas y de transporte. 5. La recuperación de la vida local, en un escenario de reaparición de fórmulas de democracia directa y de autogestión. 6. Y último, en el ámbito individual, la sobriedad y la sencillez voluntarias. Alguien podría sentir la tentación legítima de aducir que estos principios y valores nos sitúan fuera del mundo, que nada tienen que ver con la organización pasada o presente de las sociedades humanas. Si ese argumento se expresase, me vería obligado a disentir. Hay al menos 4 ámbitos importantes, importantísimos, en los cuales es muy sencillo rastrear el ascendiente de estos principios y valores. ¿Cuáles son? El primero lo configuran muchas de las prácticas históricas del movimiento obrero de siempre. Es verdad que la presencia de esos principios y valores es más consistente, más fluida en el caso de la tradición libertaria, pero en modo alguno faltan en los de las demás tradiciones del movimiento obrero. El segundo terreno de manifestación lo configura eso que hemos empezado a llamar economía de cuidados, protagonizada fundamentalmente por mujeres, materializada ante todo en el cuidado amoroso de niños y de ancianos,
las más de las veces lejos de las relaciones monetarias y siempre ecológicamente